Esto es un cachalote. Está flotando inmóvil en mitad del océano, a plena luz del día, sin moverse un solo centímetro. No responde. No reacciona. Si lo vieras desde un barco, pensarías que algo va mal. Pensarías que está muerto. Pensarías que es una roca enorme que alguien dejó abandonada en medio del Atlántico. Parece inofensivo. Parece exactamente el tipo de animal que no te debería preocupar lo más mínimo. Y ese es exactamente el problema. Porque en el momento en que este animal decide dejar de flotar y empezar a cazar, todo lo que hay en un radio de kilómetros lo sabe. No porque lo vean venir. No porque lo huelan aproximarse. Sino porque lo sienten. Físicamente. En los huesos. En los órganos. En cada célula de su cuerpo. Y lo que sienten les dice una sola cosa: escóndete. Ahora mismo. Sin hacer ruido. ¿Cómo es posible que un mamífero que necesita salir a respirar aire como tú o como yo sea el depredador más temido de las profundidades? ¿Por qué animales que no tienen ningún problema en atacar tiburones, en emboscar ballenas mucho más grandes que ellos, se apartan en silencio cuando aparece un cachalote? ¿Y qué tiene este animal que lleva 20 millones de años dominando el océano sin encontrar un solo rival que le plante cara? Para entenderlo, primero tienes que olvidarte de todo lo que crees saber sobre las ballenas. Porque hay una idea muy extendida, muy cómoda, de que las ballenas son criaturas tranquilas. Gigantes pacíficos que se deslizan por el océano comiendo krill y cantando canciones que los humanos llevan décadas intentando descifrar. Y eso es completamente cierto, para algunas. La ballena azul, la jorobada, la de Groenlandia. Esas sí son lo que te imaginas cuando alguien dice ballena. Majestuosas. Lentas. Inofensivas. El cachalote no. El cachalote es otra cosa completamente distinta. Y cuanto antes lo entiendas, mejor. Un macho adulto puede llegar a los 18 metros de longitud y sobrepasar las 50 toneladas de peso. Para que te hagas una idea real de lo que eso significa, estamos hablando de más de 8 elefantes africanos adultos juntos. No en fila. Juntos, apilados, moviéndose como una sola unidad a 30 kilómetros por hora a través del agua. 30 kilómetros por hora. Con 50 toneladas de masa detrás. La física de eso es brutal. El impacto de un cachalote a plena velocidad tiene la fuerza suficiente para partir un barco de madera por la mitad. Y no es una hipótesis. Es algo que ya ha ocurrido en la historia. En 1820, un cachalote embistió al ballenero Essex en el Pacífico y lo hundió. Ese naufragio inspiró la novela Moby Dick. La historia real fue mucho peor que la ficción. Pero el tamaño y la velocidad, con ser impresionantes, no son lo que hace al cachalote diferente. Lo que lo hace diferente es lo que lleva dentro del cráneo. El cachalote tiene el cerebro más grande de cualquier animal que haya existido jamás en la historia de la Tierra. No el más grande proporcionalmente. El más grande en términos absolutos. Un cerebro que puede pesar hasta 9 kilogramos. El tuyo pesa aproximadamente 1,4. Estamos hablando de algo 5 veces mayor que el cerebro humano, alojado en una criatura que lleva navegando los océanos desde antes de que existiera el género Homo. Y aunque todavía no entendemos del todo qué hace con toda esa capacidad de procesamiento, lo que está claro es que no la malgasta. Este animal no vaga sin rumbo. Piensa, planifica, coordina, recuerda. Y como veremos más adelante, esa inteligencia es la diferencia entre un depredador peligroso y uno que lleva 20 millones de años sin perder una sola vez. Pero el cerebro es solo el principio. Porque para entender de verdad por qué el cachalote domina el océano, tienes que entender dónde vive de verdad. Y no es en la superficie. La mayoría de los mamíferos marinos se quedan en los primeros 200 o 300 metros de profundidad. Ahí llega todavía algo de luz solar. Ahí hay comida accesible. Ahí tiene sentido vivir si eres un animal que necesita subir a respirar cada cierto tiempo. Es la zona cómoda del océano. La zona donde las reglas son más o menos las mismas que en la superficie. La ballena azul, que es casi 3 veces más grande que el cachalote, no pasa de los 500 metros. Más abajo, la presión del agua aumenta de una forma que su cuerpo simplemente no puede tolerar. Sufriría el mismo destino que cualquier otra criatura que no está adaptada a las profundidades. El cachalote, en cambio, baja de forma rutinaria a más de 1000 metros. Y se han registrado inmersiones de hasta 3000. 3000 metros. Para que lo visualices, es como si desde la cima de una montaña de 3 kilómetros de altura te cayeras al fondo, pero en lugar de aire, a tu alrededor hubiera agua. Agua que pesa, que empuja, que aplasta. A esa profundidad,
La presión del agua equivale a tener 300 atmósferas aplastándote el cuerpo desde todos los ángulos simultáneamente. Es suficiente para destruir cualquier órgano, para colapsar cualquier pulmón, para matar instantáneamente cualquier cosa que se atreva a bajar sin la adaptación correcta. Y aquí es donde el cachalote hace algo que desafía toda lógica biológica. En lugar de resistir la presión, la abraza. Su caja torácica no es rígida como la nuestra. No está construida para aguantar. Está construida para ceder. Cuando el cachalote desciende y la presión aumenta, sus costillas simplemente se doblan hacia adentro. Sus pulmones se pliegan, se comprimen, se achatan hasta quedar prácticamente planos, sin romperse. El cuerpo entero se adapta a la fuerza en lugar de combatirla. Para nosotros, eso sería una lesión catastrófica. El tipo de cosa que no tiene vuelta atrás. Para él, es simplemente el proceso normal de bajar al trabajo. Pero espera. Si los pulmones se colapsan, no puede respirar. Y si no puede respirar, ¿cómo sobrevive durante inmersiones que duran más de hora y media sin subir a la superficie ni una sola vez? Aquí está la clave que cambia todo. El cachalote no almacena el oxígeno en los pulmones. Allí abajo, los pulmones son una carga, no un activo. En su lugar, almacena el oxígeno directamente en la sangre y en los músculos, gracias a una concentración extraordinariamente alta de una proteína llamada mioglobina. Esta proteína se aferra al oxígeno con una tenacidad que no tiene equivalente en la naturaleza. La sangre de un cachalote es casi negra por la cantidad de mioglobina que contiene. Es prácticamente un tanque de oxígeno orgánico que le permite apagar el sistema respiratorio por completo y seguir funcionando en modo de bajo consumo durante 90 minutos. El corazón late más despacio. La circulación se redirige hacia los órganos vitales. El animal entra en un estado que no es sueño pero tampoco es vigilia normal. Es algo intermedio, diseñado específicamente para sobrevivir donde nada más puede hacerlo. Baja sin aire. Aguanta la presión. Y opera en la oscuridad total durante casi 2 horas. ¿Para qué? Porque ahí abajo hay algo que ningún otro depredador del planeta puede alcanzar. En las profundidades del océano, por debajo del límite donde llega cualquier otro cazador, viven los calamares gigantes y quelácels. Animales de hasta 14 metros de longitud con tentáculos cubiertos de ganchos giratorios y ventosas dentadas capaces de cortar carne como cuchillas. Son criaturas que para cualquier otro depredador representan una pesadilla inalcanzable. Nadie puede bajar hasta donde viven. Nadie puede cazarlos. Llevan millones de años siendo los reyes indiscutibles de las profundidades. Nadie excepto el cachalote. Al evolucionar la capacidad de descender 3 veces más profundo que cualquier otro cetáceo, el cachalote no solo sobrevivió a las profundidades. Se hizo con el monopolio absoluto del mayor banco de alimento del océano. Toneladas y toneladas de biomasa que solo él puede cosechar, mientras el resto de los depredadores se queda mirando desde arriba sin poder hacer nada. Es como si un animal hubiera decidido, hace millones de años, construir un restaurante en el sitio más inhóspito, más oscuro y más peligroso del mundo. No porque le gustara el desafío, sino porque así ningún competidor podría abrir otro al lado. Pero incluso si eres el único que puede bajar hasta ahí, cazar en la oscuridad total sigue siendo un problema enorme. A 2000 metros de profundidad no hay ni un fotón de luz. Absolutamente ninguno. Los ojos, en ese entorno, no son un sentido. Son un peso muerto. Así que el cachalote, en algún momento de su historia evolutiva, tomó una decisión que lo cambió todo, dejó de depender de ellos. Y construyó algo incomparablemente mejor. Casi un tercio de su cuerpo, desde el morro hasta la mitad del cráneo, está ocupado por un órgano llamado el espermaceti. Una estructura enorme, sin equivalente en ningún otro animal, rellena de miles de litros de un aceite especializado. Su única función es generar, concentrar y dirigir sonido con una precisión quirúrgica. Cuando el cachalote caza, emite una serie de pulsos sonoros. Llamarlos clics es como llamar brisita a un huracán de categoría 5. Esos sonidos alcanzan los 230 decibelios. Detente un momento en ese número. Un reactor de avión en pleno despegue, a 1 metro de distancia, ronda los 150 decibelios. Con 180, los tímpanos humanos revientan de forma irreversible. Con 194, las ondas sonoras en el aire tienen suficiente energía como para causar daño físico en tejidos. A 230 decibelios bajo el agua, donde el sonido viaja 5 veces más rápido y con mucha más eficiencia, las ondas sonoras tienen suficiente energía para matar a una persona por vibración pura. Sin contacto físico. Solo con el sonido.
Es el sonido más alto producido por cualquier ser vivo en la historia documentada del planeta. Y no lo usa solo para localizar. Cuando el cachalote emite sus pulsos, las ondas sonoras viajan a través del agua como un faro acústico de alta definición. Rebotan en el cuerpo del calamar y regresan al cachalote con información suficiente para construir un mapa tridimensional exacto de su presa, posición, tamaño, velocidad, dirección. Un calamar puede estar perfectamente camuflado, completamente inmóvil en la oscuridad absoluta, invisible para cualquier ojo. Para el sonar del cachalote, es como si llevara una señal de neón parpadeando encima. No hay donde esconderse. En el momento en que el cachalote activa el sonar, ya sabe exactamente dónde estás. Pero hay más. Se cree que el cachalote puede estrechar ese haz de sonido, concentrarlo, apuntarlo como un arma de precisión. Y que al hacerlo, es capaz de aturdir o paralizar directamente a un calamar antes de llegar a él. Sin tocarlo. Sin verlo. Solo con el sonido enfocado como un rayo. Está cazando con un cañón de rail biológico. Las balas son ondas de presión en el agua. Pero los calamares no se rinden sin pelear. Sabemos que estas batallas ocurren, aunque nadie las haya filmado nunca, aunque tengan lugar en un abismo donde no llega ninguna cámara ni ninguna luz. Lo sabemos porque los cachalotes las llevan escritas en la piel. Cada adulto tiene el cuerpo cubierto de cicatrices. Marcas circulares, perfectamente definidas, grabadas en la piel gruesa del cachalote por las ventosas dentadas del calamar gigante. Anillos de tejido cicatrizado que pueden medir hasta 10 centímetros de diámetro. En algunos individuos, hay además cortes profundos, limpios, dejados por los ganchos de hueso giratorios del calamar colosal. Son las marcas de comidas que se resistieron con todo lo que tenían. Pero dentro del estómago de estos animales, los científicos han encontrado algo que zanja definitivamente el debate sobre quién gana estas batallas. Picos de calamar. Los calamares tienen un pico duro, similar al de un loro, hecho de quitina, completamente indigestible. El tejido blando desaparece en horas. El pico no. Se queda ahí, en el estómago, acumulándose con cada nueva presa. En un solo cachalote adulto se han encontrado hasta 18.000 picos de calamar acumulados al mismo tiempo. 18.000. El kraken que aterrorizó a los marineros durante siglos, el monstruo de tentáculos y ganchos que inspiró las peores pesadillas del mar, no es el rey del abismo. Es la presa. Está siendo cosechado por miles por un mamífero que decidió, hace millones de años, que la oscuridad no era algo que debiera temer. Y sin embargo, el aspecto más inquietante del cachalote no tiene nada que ver con la caza en solitario. Tiene que ver con lo que hace cuando algo amenaza al grupo. Los cachalotes viven en sociedades matriarcales complejas. No son animales solitarios que se juntan por necesidad. Son familias. Grupos multigeneracionales liderados por hembras mayores que conocen las rutas de migración, los puntos de caza, las amenazas del entorno. Las hembras crían a los cachorros en comunidad, se turnan para cuidarlos mientras otras cazan, y comparten conocimiento de una generación a la siguiente de formas que todavía estamos empezando a comprender. Cuando una cría está en peligro, la respuesta del grupo es inmediata, coordinada y letal. Forman lo que se conoce como la formación en margarita. Los adultos se colocan en un círculo perfecto, con las cabezas apuntando hacia el centro y las colas hacia el exterior. Las crías quedan en el centro, completamente protegidas, rodeadas por una muralla de carne y músculo que pesa cientos de toneladas en conjunto. Y esas colas no son decorativas. Un coletazo de un cachalote adulto genera una fuerza suficiente para matar a una orca de un solo golpe. No herir. Matar. Una orca adulta, uno de los depredadores más sofisticados del planeta, muerta de un solo impacto. Las orcas lo saben. Por eso, aunque en otras circunstancias atacan cetáceos mucho más grandes que ellas, ante un grupo de cachalotes en formación de margarita, se retiran. No es cobardía. Es cálculo. Y el cálculo dice que no vale la pena. Hay algo que los científicos llaman la sombra acústica del cachalote. Cuando un grupo de cachalotes comienza a emitir sus clics de caza, algo sucede en el océano a su alrededor que no tiene equivalente en ningún otro ecosistema del planeta. Todo enmudece. Peces que normalmente se comunican constantemente dejan de hacerlo. Calamares que usan señales bioluminiscentes para coordinarse apagan sus luces. Beaked whales, que son ellos mismos depredadores sofisticados con su propio sonar, realizan inmersiones en silencio absoluto, evitando deliberadamente las frecuencias en las que cazan los cachalotes. Y las orcas, cuando detectan el patrón rítmico de los clics de un cachalote macho adulto,
Detienen sus propias vocalizaciones por completo. El océano entero se queda quieto. No es silencio por accidente. Es silencio activo. Es el tipo de quietud que solo se produce cuando algo en el entorno envía una señal tan clara, tan antigua, tan grabada en la memoria genética de todo lo que nada, que la respuesta es automática e instantánea. No se mueven. No hacen ruido. Esperan. Eso no se aprende en una sola generación. Eso es el resultado de 20 millones de años de consecuencias. Porque el cachalote lleva 20 millones de años siendo el mismo animal. 20 millones de años sin que ningún depredador haya conseguido desplazarle. Sin que ninguna presión evolutiva le haya obligado a cambiar de forma significativa. En ese tiempo, han surgido y desaparecido civilizaciones enteras. Los primeros humanos anatómicamente modernos aparecieron hace apenas 300.000 años. El cachalote llevaba ya 19,7 millones de años siendo el depredador dominante del océano profundo cuando aparecimos nosotros. Tanto tiempo dominando que el miedo a él está literalmente grabado en el ADN de otras especies. Los calamares no evolucionaron sus ganchos para defenderse de otros calamares. Los evolucionaron para intentar escapar de este. La tinta, el camuflaje, la velocidad de reacción, todo el arsenal de un calamar gigante es el resultado de millones de años de presión selectiva ejercida por un único depredador. Y a pesar de todo ese arsenal, los calamares siguen perdiendo. Las rutas de migración de docenas de especies en todo el mundo están trazadas alrededor de la sombra del cachalote. Hay trincheras oceánicas y cañones submarinos que otras especies evitan sistemáticamente. No porque el agua sea más fría. No porque haya menos comida. Sino porque ahí es donde los cachalotes llevan cazando desde antes de que los humanos pudieran caminar erguidos. Es un trauma aprendido que se transmite de generación en generación. No como recuerdo. Como instinto. Como algo tan fundamental que no se puede desobedecer. Así que la próxima vez que veas una imagen de un cachalote flotando en la superficie, inmóvil, aparentemente dormido, recuerda exactamente lo que tienes delante. No es un gigante pacífico. No es una ballena más. Es el depredador que lleva 20 millones de años sin necesitar cambiar absolutamente nada, porque en 20 millones de años nada ha conseguido obligarle a hacerlo. Un animal que convirtió la oscuridad total en su ventaja. Que transformó la presión que mataría a cualquier otro ser vivo en parte de su rutina diaria. Que construyó un arma de sonido capaz de matar sin contacto y un sonar capaz de ver a través de la oscuridad absoluta. Que piensa, coordina, recuerda y enseña. Por suerte para nosotros, vivimos en tierra. Para todo lo demás que hay bajo las olas, el sonido ya ha empezado. Y cuando el cachalote empieza a buscar, para lo que está ahí abajo, solo es cuestión de tiempo.